Buenas tardes. En este video voy a ver la ley circuital de Ampère. Vamos a ver qué es el análogo a la ley de Gauss para el campo eléctrico. Bueno, quiero iniciar enunciando la ley circuital de Ampère, que dice que la integral de línea de un campo magnético estático sobre cualquier trayectoria cerrada o lazo C es igual a μ0, la permeabilidad del vacío, por la corriente encerrada por ese lazo. Y bueno, matemáticamente está expresada aquí, ¿verdad? La integral del campo magnético, punto dl, la integral de línea sobre esta curva. Por cierto, esto se llama la circulación del campo magnético. Entonces es igual a μ0 por la corriente encerrada, donde la corriente cerrada es la suma de las corrientes. Encerradas, como se muestra aquí. En esta figura se muestran la intersección de varios alambres rectos con el plano de la diapositiva. Por ejemplo, la corriente I1 saliendo del plano, la corriente I2 entrando y la corriente I3 saliendo. Que como se muestra aquí, solo estas dos corrientes están encerradas por esta curva C. Esta está afuera. Y esta curva C se recorre en una dirección, o sea, la integral de línea se hace poniendo el diferencial de longitud, un vector, que es tangente a la curva en cada punto, pero recorrido en esta dirección, que en este caso es en la dirección contraria a las manecillas del reloj, el movimiento de las manecillas del reloj. Bueno, como vamos a ver un poquito más adelante, esta ley se deriva del hecho de que el campo magnético producido por un alambre con corriente, como ya lo vimos en videos anteriores, le va dando vueltas a los alambres, ¿verdad? Con corriente siguiendo la regla de la mano derecha. Por ejemplo, este alambre produce un campo magnético que va dándole vueltas a este alambre en esta dirección, y este alambre produciría un campo magnético que va dando vueltas en sentido contrario. Entonces, el campo magnético total que interviene aquí, en la ley circuital de Ampère, es por el principio de superposición la suma de los campos magnéticos de cada uno de estos alambres. Entonces va a resultar ser que obviamente como las corrientes son la fuente de estos campos magnéticos, esta integral de línea pues tiene que ver, es proporcional a la corriente encerrada, ¿sí? Entonces vamos a ver que para aplicar esta ley circuital de Ampère y ver fácilmente los signos de las corrientes, vamos a seguir esta regla que considerar que las corrientes aquí van a ser positivas si van en el sentido de la regla de la mano derecha respecto a la dirección de integración. Que la regla de la mano derecha lo que diría en este caso es que si colocamos la punta de los dedos de la mano derecha en la dirección, como se muestra aquí, de recorrido de la integración, ¿va? Del vector diferencial de L, y cerramos nuestra mano donde apunta nuestro dedo pulgar, sería la dirección en que tomemos las corrientes como positivas, ¿sí? Como en este caso la corriente I1. Si apunta en sentido contrario a esta regla de la mano derecha, entonces vamos a considerar que las corrientes son negativas, ¿sí? En sentido contrario. Esto a final de cuentas va a tener que ver con que si el campo magnético resultante tiene una componente en la dirección de recorrido de la curva o en sentido contrario, si este producto punto es positivo o negativo para cada una de las corrientes. Entonces, en este caso, la integral del campo magnético total producido por estos dos alambres sería igual a μ0 por I1, tomada como positiva, menos I2, porque I2 quedamos que es negativa. De hecho, aquí, por ejemplo, si la magnitud de las corrientes es la misma, esto me daría 0, ¿eh? La integral de línea sería 0, aunque el campo magnético no es 0. El hecho de que la integral de línea sea 0, no quiere decir que el campo magnético sea 0 en cada punto, pero la integral de línea sí. En este caso de la izquierda, de la figura de la izquierda, tenemos lo mismo, ¿eh? Esta corriente I1 está saliendo, va en el sentido de la mano derecha, por lo tanto la tomaremos como positiva, y la corriente I2 como va entrando, la tomaremos como negativa. Aquí no se considera la corriente I3, bueno, está sumando porque esta corriente está afuera,
obviamente no está encerrada por esta curva, por lo tanto no contribuye al integral de línea. Ahora, como les comenté anteriormente, la ley circuital de Ampère es el análogo a la ley de Gauss para el campo electrostático, ¿no? ¿Qué dice la ley de Gauss? Si recuerdan que el flujo de campo eléctrico a través de una superficie cerrada es igual a la carga encerrada entre epsilon 0, que es la permitividad del vacío. Es decir, tanto la ley de Gauss como la ley circuital de Ampère tienen que ver con las propiedades geométricas de los campos, ¿va?, que generan las fuentes. En el caso estático del campo eléctrico, las fuentes son las cargas eléctricas y los campos eléctricos emanan, ¿va?, de las cargas positivas o llegan a las cargas negativas. En el caso del campo magnético, las fuentes de campo magnético son las corrientes, pero los campos magnéticos no emanan, ¿va?, de las corrientes, sino le van dando vuelta a las corrientes, ¿sí? Son líneas de campos cerradas, ¿va?, y van dando vueltas alrededor de las corrientes. Bueno, aquí voy a mostrar que la ley circuital de Ampère es válida para el campo magnético de un alambre recto muy largo y para una trayectoria particular. Después lo voy a hacer de manera más general. Entonces, el campo magnético de un alambre recto muy largo con corriente I es como el que se muestra aquí, ¿eh?, dada por esta expresión, que lo dijimos en un video anterior, es mu0 por I entre 2πr, y va en la dirección tangente a círculos, ¿va?, recorridos en la dirección de la mano derecha, ¿va? Entonces, si considero un lazo amperiano, ¿va?, una trayectoria circular centrada en el alambre, pues es muy fácil hacer esta integral, porque el campo magnético en cada punto de la trayectoria es paralelo al vector diferencial de L, ¿sí?, sobre la curva, que también es tangente y se recorre en la dirección de recorrido de la curva, que la he construido así, recorrer en la misma dirección del campo magnético, ¿sí? Entonces, sustituyendo la expresión para el campo magnético, el vector diferencial de L, haciendo el producto punto, que sería 1, ¿eh?, de phi consigo mismo, que es un vector unitario, y luego si vemos que el diferencial L es la longitud de arco, un pedazo de arco sobre el círculo de radio R minúscula, que sería R de phi, el radio por el diferencial de ángulo. De hecho, esta es la definición de la relación entre longitud de arco y ángulo, diferencial de ángulo. Sustituyendo aquí en esta expresión, me queda que esta es la integral de R de phi. Ahora, aquí salió la R porque en cada elemento de la curva, al hacer la integración, la R es constante, ¿no?, está a la misma distancia, por eso salió de la integral. Aquí se cancela, ¿va?, la R del numerador con la R del denominador. Me queda simplemente mu0 por I entre 2π, por la integral de phi, que es la integral de todo, para darle vuelta, ¿va?, a toda esta curva desde el centro, ¿sí?, del círculo, pues es 2π, el ángulo subtendido, ¿no?, por todo el círculo de radio R. Por lo tanto, pues hemos llegado a que la integral de línea del campo magnético.dl es igual a mu0 por la corriente encerrada, que sí. Salió positivo porque por construcción recorrimos la curva, ¿va?, en la misma dirección del campo magnético. Si hubiéramos puesto la curva en dirección contraria, aquí entonces me hubiera salido la integral negativa, ¿sí? Entonces todo es consistente con la convención que vimos en la diapositiva anterior. Bueno, aquí podemos demostrar que la ley circuital de Ampère es válida también para una trayectoria ya de cualquier forma, como lo que estoy mostrando aquí. O sea, tenemos otra vez el mismo alambre con la corriente I saliendo de la página, dada por esta expresión el campo magnético. Si queremos calcular entonces la circulación, sería en este caso
ir multiplicando el campo magnético en cada punto de la trayectoria por dl. Se fijan aquí, ya dl ya no es paralelo al campo magnético, ya hay un ángulo entre este vector dl, porque de hecho ese vector dl tiene una componente tangencial a círculos, una componente en la dirección del vector phi unitario con las polares, y una componente radial, ¿va? Perpendicular al vector tangencial a círculos, ¿va? Por lo tanto, bueno, aquí ya están sus componentes, ¿va? Las componentes del vector dl son la componente tangencial y la componente radial. Estas son las proyecciones, ¿va? Cada una de las direcciones del vector dl, dl phi y dlr. Si sustituimos entonces aquí el vector dl y el campo magnético, me queda que mu 0 por i entre 2pi r minúscula por el vector phi, que es tangencial a círculos, ¿va? La dirección del campo magnético. Pero ahora entonces el vector dl está dado por esa expresión. Ahora, estos dos vectores son perpendiculares, entonces sí, ¿verdad? Por definición, forman una base, ¿verdad? Son linealmente independientes, serían los vectores unitarios en coordenadas polares. Por lo tanto, el producto punto de phi con r unitario es 0, y el producto punto de este con este me da 1, obviamente. Por lo tanto, me queda nada más la componente phi, ¿sí? Del vector diferencial de L, que está dado otra vez, esta es la longitud de arco de círculos a una distancia r, que sería r de phi. Si sustituyo aquí, va, r de phi, bueno, ya no lo puse, se cancela, ¿no? Con el r que teníamos aquí afuera, ¿sí? Y esto me daría mu 0 por i entre 2pi por 2pi, ¿verdad? La integral de d phi, sobre todo esta trayectoria cerrada, también se puede demostrar que es 2pi, o sea, el ángulo subtendido por toda esta trayectoria desde un punto en su interior es 2pi, independientemente de la forma. Por lo tanto, llegamos nuevamente a la ley Chiquital, ¿verdad? De Ampere, que B de R.dl es igual a mu 0 por I. Este sería positivo otra vez, seguimos la regla de la mano derecha, ¿verdad? Bueno, entonces aquí ya podemos demostrar de manera más general la ley Chiquital de Ampere. Si consideramos entonces ahora una trayectoria cualquiera sea, una curva recorrida en esta dirección, y tenemos ahora varios alambres, ¿verdad? Con corriente, 1, 2, 3, unos adentro y otros afuera. De hecho, ahorita no voy a considerar ya el 3, ya voy simplemente a que la integral entonces del campo magnético producido por estos dos alambres sobre esta trayectoria sería el campo magnético, la integral de la suma de los campos magnéticos producidos por cada uno de los alambres, ¿sí? La integral de la suma es la suma de las integrales. Entonces cada uno de estos me da mu 0 por I1, y este, como está recorrido, bueno, la corriente va en dirección contraria a la dirección de la corriente I1, queda negativa, ¿eh? De acuerdo con la regla de la mano derecha, y esto pues sería la suma, ¿eh? Lo puedo poner como mu 0, la suma de las corrientes encerradas. Entonces llegamos a la expresión para la ley circuital de Ampere. Bueno, aquí déjenme mostrarles a ver si puedo ilustrarles rápidamente por qué la integral de línea del campo magnético producido por el alambre 3 es 0. Miren, habría que considerar el campo magnético producido por este alambre, le iría dando vueltas, ¿va? Así, por ejemplo, aquí en este punto iría en esta dirección, más o menos, ¿sí? Pero el ángulo que va recorriendo, ¿va? Esta curva, al darle la vuelta respecto a este punto, respecto al alambre 3, aquí va aumentando el ángulo y luego va disminuyendo. Y aquí cuando estamos en la recta que corta a la curva tanto aquí como acá, el ángulo recorrido es 0. Luego aquí, si seguimos recorriendo la curva, el ángulo va aumentando, pero llega a un valor máximo y luego el ángulo va disminuyendo. Y cuando llegamos acá, el ángulo recorrido por la curva es 0. O sea, primero subió, luego disminuyó a 0, luego otra vez aumentó, pero con signo contrario,
y luego vuelve a disminuir y se hace 0. En cambio, por ejemplo, con este alambre, si recorremos la curva a partir de este punto, ¿no?, donde está el alambre, aquí el ángulo siempre va aumentando, va aumentando, va aumentando, va aumentando, va aumentando. Y aquí hasta que el ángulo total es 360 grados o 2pi, ¿no? En este caso lo recorremos en sentido contrario y el ángulo sería menos 2pi, por eso queda un signo negativo. ¿Sí? Aquí. Bueno, no, también es válida, podemos mostrar que es válida la ley circuital de Ampère para el campo magnético de un alambre de sección transversal A con una densidad de corriente JDR, como se muestra aquí, y corriente total I. Entonces aquí si tenemos todo un alambre ya con un área A, donde viene circulando una densidad de corriente en cada punto, hay una corriente por unidad de área. Si construimos una trayectoria cerrada, ¿sí?, C, que encierra una superficie SDC, que estamos denotando por SDC, entonces la ley circuital de Ampère quedaría expresada así, ¿no? La integral de línea del campo magnético producido por este alambre con corriente sería igual a mu0 por la corriente encerrada. Pues la corriente encerrada en este caso sería la integral de JDR sobre la superficie encerrada por la curva C, por la trayectoria C. ¿Sí? Bueno, ya para terminar entonces este video, déjenme señalar que la ley circuital de Ampère, expresada de esta manera, es una ecuación fundamental para la magnetostática que da información sobre las propiedades geométricas de campos magnéticos producidos por corrientes estacionarias. Y bueno, es útil para calcular el campo magnético producido por corrientes estacionarias cuando existe un alto grado de simetría. Por ejemplo, aquí, ¿no?, si tenemos un alambre de sección transversal cuya densidad de corriente depende nada más de R, una simetría radial, podemos aplicar la ley circuital de Ampère para calcular el campo magnético dentro y fuera de este alambre. Muchas gracias. Hasta luego.